Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de conversación desde nuestro podcast, escuchando su voz desde Templo, Chile. Soy la pastora Elizabeth Mardones, quien le habla. Y hoy, como todos los martes, tenemos una conversación interesante, una conversación que bendice. Y hoy estamos con un amigo que ya llevamos hartos años conectado desde Argentina, Buenos Aires, nuestro querido amigo Emanuel Picone. ¿Cómo estás? Hola Eli, bueno, hola a toda la audiencia, a los televidentes, a todos los podcasteros, no sé cómo se dirá, pero bueno, gracias por recibirme, es un placer estar acá, Eli. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que no siempre es fácil, pero gracias por hacerte el tiempo también de haber estado, pasar por el Chile y estar con nosotros en este día también. No, para mí es un placer y la verdad que donde te tratan bien uno siempre vuelve. Eso está bien, ¿eh? Eso es importante. Bien, una conversación necesaria. Un hombre que tiene un currículum, como ya estábamos... Un ridículum. Hartas cosas, ¿no? Y yo te contaba, este programa tiene que ver con la voz de Dios, cómo escuchamos la voz de Dios para cumplir el propósito. Y vemos que Dios te ha hablado harto, ¿no? Te ha guiado a hartos caminos, ¿no? Es que si uno no tuviera la certeza de que es la voz de Dios, estaría mareado con tantas cosas. Es que no nos queda otra, po. No nos queda Porque finalmente, fíjate que es el camino seguro. Él nos lleva al lugar seguro, a pesar de que se vea así como endeble. Es así, es así. Sí, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es este hombre del Señor. Como decíamos, hijo de pastor. Hijo de pastor, ese ya es un currículum. Pesado. Eso sí, lo decimos con toda certeza. Pero también pastor, que está ejerciendo el ministerio. Y también está la Fundación Casa del Niño también, que es el área social fuerte que ustedes tienen. El área social con chicos en situación de vulnerabilidad y detrás de cada chico hay una familia. Sin duda, un tremendo trabajo. También no se queda ahí. Estandapedo. Hace estándar. Oye, eso sale de todo lo común de nosotros, a pesar, más allá de lo... Claro, ahí vas a explicar tu título también. Y también autor de varios libros. ¿Ya llevamos cuántos libros? 5. Wow. Entonces tienes harto que decir, ¿no? Sí, me gusta, desde niño fui muy inquieto y siempre me gustó aprender y creo que cada etapa ha sido una etapa intensamente vivida, donde he sacado el provecho al máximo, haciendo cosas buenas, haciendo cosas malas, pero siempre desde la honestidad, ¿no? Del hecho de creer que uno está haciendo algo que tiene que ver con su propósito en la vida. Qué tremendo. Antes de ya irnos a los temas que queremos tocar un poquito, cuéntanos quién eres tú, hijos, porque aparte de toda esta lista, esposo, padre, ¿dónde estás haciendo el ministerio? Bueno, sí, soy hijo de Miguel y Betty, mi hermana mayor, 1 año y medio más que yo, ella abogada, mi hermana menor, ama de casa, casado, voy para 28 años de casado con mi esposa, tengo 51 años, más 5 años de noviazgo, es decir que tengo más historia al lado de mi esposa. Claro. Que como un individuo solitario. Tengo 2 hermosos hijos, Gianluca de 23, Donatella de 17. Me desempeño más allá de papá y esposo, también tengo un pequeño emprendimiento, hago todo el tema de mensajería y paquetería, como para sumarle carga horaria al día. Y después, bueno, estoy pastoreando la iglesia Épica, una iglesia que comenzó mi papá hace 41 años. Pero bueno, nosotros desde el 2017 nos hicimos cargo. Desarrollo el lado social a través de la Fundación La Casa del Niño junto a mi esposa y algunas personas que trabajan ahí. Y bueno, también he aprendido el tema del stand-up como una veña, un nuevo lugar en la cual uno puede compartir verdades eternas de diferentes formas y en diferentes escenarios. Y bueno, y el tema de la escritura ha sido mi parte vivencial, narrada y escrita en las hojas de 5 libros. Wow, tremendo. Qué bueno. Bueno, quiero comenzar con que vamos al área social. Me impacta mucho. Yo de profesión soy trabajadora social, todavía no ejerzo en la iglesia, pero es tremendo esta área, sobre todo en el contexto social de Latinoamérica, que es difícil. Sí. Sabemos que Argentina también vivió tiempos duros económicamente,
pero tú te has levantado con mucha certeza, tú y tu equipo, tu esposa, tu familia, a hacer esta obra maravillosa con los niños en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito cómo nace esto, cómo el Señor te va guiando de salir de la iglesia, ser tradicionalmente evangélico, a ya abrirte a esta área social que es importante. Es que él y yo no puedo conciliar evangelio sin justicia social. Es decir, que la iglesia, más allá de que siempre ha tenido su parte misional en cuanto al tema de asistir en momentos cruciales, puntuales en la historia de la humanidad, me parece que no es, la misión es para tal día, es el día a día. Y frente a las realidades que han atravesado en los últimos años a la Argentina, y experimentando un poco muy de cerca ciertas realidades muy complejas, vi la parte humanitaria de Jesús. Descubrí a ese Jesús que estaba involucrado en lo que la religión pura, o no pura, porque la pura y sin mancha es atender a las viudas y a los huérfanos en su dolor, donde la religión desde el lado ceremonioso, tradicional, se separaba, y yo dije, no hay persona más espiritual que tiene un corazón humano. Y si Dios se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se hizo siervo por amor, yo dije, yo quiero ser imitador de Jesús. Y decidí literalmente poner en práctica Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que con Cristo Jesús, que siendo Dios no como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en condición de hombre se hizo siervo. Yo dije, esto me lleva a esa situación. Porque si de alguna otra manera haya en vosotros ese mismo sentir, digo, quiero parecerme a Jesús. Y me corrió de una zona de confort en cuanto a lo que yo estudié 10 años, teología, y hice mi tesis, pero me daba cuenta que la parte vivencial tenía que literalmente considerar esas palabras que Pablo decía, estimo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Y literalmente un día mi esposa me dijo, te tiré todos los libros. ¿Cómo me tiraste todos los libros? Sí, me dice, porque son libros que tenías ahí guardados. Le dije, pero es mi historia teológica. Pero ahí entendí que también era una etapa nueva en mi vida, y en la cual necesitaba poner en práctica toda mi doctrina, toda mi teología. Y bueno, y como se suele decir en Argentina, un refrán, me largaron de cachorro y en la calle me hice perro. Ándale. No, nunca lo había escuchado, ¿no? ¿Y cómo comienza? ¿Cómo son los primeros pasos a y cómo ha ido avanzando a lo largo de los años? ¿Cuántos años llevan también? Tengo una formación en mi casa. Mi papá, más allá de ser pastor, siempre fue comerciante. Tenía como autoservicios, supermercados, y tenía empleados, y también había gente que siempre a la hora antes de cerrar venía siempre pidiendo algún alimento. Y eso era siempre el punto de contacto de mi papá para asistir a esas personas. Pero mi papá sabía que ese punto de contacto era el abordaje hacia otro tipo de problemática. Mi mamá siendo peluquera, y bueno, y ellos hicieron de alguna otra manera un lindo combo. Y yo desde niño me encontraba en mi casa de repente pasando tiempo en la mesa con el adicto del barrio, con el borracho, con la hija de la prostituta, y llegaba a la pieza y ¿quién es José? ¿Quién es José? El adicto, y compartíamos la pieza. Y eso a mí me dio herramientas, nunca me enojó, nunca lo vi como un atentado frente a la intimidad de mi vida, sino que me fui desarrollando en eso, quizás no de una forma tan intencional, pero fui viendo eso. A los 17 años me invitan a un campamento misional en la ciudad de Paraguay, en Asunción, en la ciudad de Limpio, a unos kilómetros de la capital, y estuve hospedado un tiempo en un orfanato, y todavía sigo guardando las cartas de esos niños que vivían ahí, y esa historia a los 17 años de un niño Braulio me cruzó y despertó algo que se ve que ya desde niño lo venía trayendo. Y el área de servicio, el área de social, me trazó toda mi adolescencia. Yo iba a la casa de alguien y veía que de repente a una pared le faltaba pintura, y iba y compraba la pintura, y al otro día, sin que la persona lo supiera, le había pintado o de repente llegaba a la casa de alguien y veía que su auto estaba sucio, y en vez de tomar unos mates, un café,
salía afuera y le lavaba el auto. Entonces me di cuenta que eso, a los 22 años estaba en la ciudad de Córdoba, en la Escuela Cristo para las Naciones, que estaba al frente Jorge Lozano. Había venido un profeta llamado Pablo Lais, y yo, la primera etapa de Jorge Lozano como músico, hubo un tiempo que yo suplanté a un baterista que se había casado, y justo en ese fin de semana yo había ido a tocar con él, y Jorge me dice, pasá que van a orar por todos los estudiantes, pero yo quiero que oren por vos. Y cuando ora, empiezan a orar por todo, vos te vas hacia las naciones, vos haces esto, lo otro, y a mí me pone en la mano Pablo Lai y me dice, vos haces un servidor. Y yo dije, pero nada más para mí. Y capaz que en un momento yo tenía más expectativa, que dijera, no sé, Dios te lleva. Y después dije, no, sí, es verdad, toda la vida fui un servidor. En el año 2013, perdón, me estoy extendiendo mucho quizás con esta cápsula de este momento, pero en el 2013, habiendo comenzado un anexo de la iglesia madre de mi papá, de repente me di cuenta que en la ciudad donde habíamos comenzado había más iglesias que habitantes. Y uno quizás de alguna otra manera, queriendo ser la iglesia diferente o querer trazar una alternativa diferente, me daba cuenta que no había forma, pero me di cuenta que empezaban a venir los niños. Empezaban a venir los niños y con diferentes necesidades, y bueno, y fue bueno, hagámosla ahorita feliz. Y después era un día, 2 días, 3 días, después me encontré los 7 días a la semana sentado en la mesa con ellos. Dios habla en mi corazón, me dice cambiar la mesa por la silla, el púlpito por una mesa, y empecé a vincular con ellos, y pasábamos todos los días desde 4 o 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, y atendiendo las necesidades básicas de ellos. Nos atraviesa la pandemia, y en la pandemia todo se potenció, y nosotros ya éramos una ONG constituida y nos dio permiso de esencialidad, y de alguna otra manera me llamó la atención que en medio de la pandemia la iglesia no tenía esencialidad, no podía circular el pastor, pero nosotros como parte de una ONG sí, es decir, era esencial. La policía o los carabineros serían acá, los enfermeros, los doctores, los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, y la iglesia no. Y yo digo, Señor, y nosotros estamos haciendo... me conoce una actriz muy reconocida en la Argentina a través de mi trabajo, y utiliza un canal que es muy conocido, Telefe, en la Argentina, para darle visibilidad a la Casa del Niño. Y acá estamos, hoy abordando problemáticas en medio de un barrio marginal, asistiendo todo el día a 50 niños que comen con nosotros, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan. Nos ocupamos de la salud, del acompañamiento pedagógico, terapéutico, enseñamos oficio, nos ocupamos de las campañas de vacunación, y ahí estamos. Wow, tremendo. El tema es, y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, es cómo se desarrolla en la crisis económica, por ejemplo. Porque, por ejemplo, nosotros siempre estamos, y lo conversábamos antes, siempre estamos en pos de los recursos. O sea, yo tengo sueños, pero si no tengo los recursos para hacerlo, pareciera que no me va a mover. Entonces, cuando hacemos la obra del Señor, independiente en qué lugar y de qué manera la hagamos, cómo los recursos son solo un medio a cumplir el propósito. ¿Cómo se levantan ustedes en medio de esto, en este desafío, po? Este desafío es que Dios no responde oraciones del viejo hombre. Claro. Es decir, que todos esos cuestionamientos tienen que ver con el viejo hombre, no con el hombre renacido. Es decir, no con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, que todos esos cuestionamientos tienen que ver con un ingrediente que si yo no muero, Cristo no puede. Entonces, no se trata de invitar a Dios, subite al auto, no, toma el volante. Y hay algo que hablamos fuera de la escena, es Dios respalda propósitos, no financia proyectos. Entonces, si vos estás dentro de ese propósito, Dios va a abrir mares, va a sacar agua de la roca, va a matar gigantes. Es decir, claro. El tema es Dios en nosotros, esperanza y gloria. Y cada vez que yo entro en esa escena o situación de zona gris, es porque yo me vuelvo a poner en la escena. Y el ingrediente es la fe, A veces estamos en una crisis de fe. Y si no hay fe, no hay nada. Entonces, Marcos 16:15, las señales siguen a los que creen. Caminá y las señales te van a seguir. Wow. Sí, y hay que caminar. Hay que caminar, de acuerdo a tu propósito. El tema es que esa es la crisis existencial. Hay mucha gente que congrega, hay gente que va acá, va allá, pero no sabe para qué está en la tierra. Entonces, si no sabes, es como
Che, tengo el auto lleno de benzina, todo el equipaje armado, ¿a dónde vamos? No sabemos. Es como dar vuelta. Cuando uno no tiene en claro hacia dónde tiene que ir, se anda chocando y entrometiendo en la vida ajena. Y es ahí donde la gente pelea por un lugar. No, pero yo quiero ser corista, no, yo quiero ser... ¿Usted sabe para qué está acá? Y eso es lo más importante, porque es tu norte, es tu... Hacia ahí vamos. Tremendo. ¿Cómo se sostiene hoy día la Casa del Niño? ¿Tienen ayuda gubernamental? Preguntarle a Dios. ¿Es la iglesia? ¿Es la...? Preguntarle, con eso ya me lo dijiste, ¿no? Preguntarle a Dios. No, es un milagro. Mirá, es un milagro cada día. El eslogan de la Casa del Niño es: nosotros nos ocupamos del día de la eternidad, se encargó Jesús. Eso sí, yo tengo que morir todos los días a mi autosuficiencia, porque mi peor enemigo es mi autosuficiencia. A mí me enseñaron a ser fuerte, pero eso es mi enemigo, porque mi autosuficiencia muchas veces me hace a olvidarme de Dios. Y a veces Dios me lleva a procesos de, ahí estás, cansadito, ahora vení a mí. Hay un mensaje que tengo y seguramente lo van a escuchar ahora y lo van a escuchar hoy en la iglesia. Dios no necesita hombres fuertes, Dios necesita hombres dependientes. Y a mí la Casa del Niño me enseñó a depender de Él, porque si un hombre común que administra la economía doméstica y tiene que sostener a su familia, a veces frente a tiempos de crisis, está preocupado. Imagínate, yo tengo que administrar 50 niños que están representando a 50 familias. Es una locura, es una locura. Entonces veo un milagro cada día, Eli. Es un milagro cada día. Si alguien quiere, Georg Müller, un hombre que en la Alemania primitiva empezó a atender a un montón de niños huérfanos por la guerra y él daba gracias a Dios antes de saber si había alimentos para alimentar y salvó 2000 niños. Me inspiró. Entonces yo todos los días le doy gracias a Dios por los recursos que van a llegar, porque no tengo certeza de nada, no tengo una ayuda estatal de decir no, contá con esto, no tengo personas que digan. A lo largo de estos últimos años solamente tengo un empresario que me ayuda a pagar un sueldo nada más, pero yo tengo 2 cocineras, maestra, asistente social, albañiles. Es decir que más o menos en este último año han trabajado 10 personas y tengo solamente un empresario y me ayuda. Lo demás es todo un milagro. Pero se sostiene. Pero hasta ahora se sostiene. ¿Tienen proyectos de ampliarse, de replicarse en algún otro sector? Porque me imagino que uno ve la necesidad 50 es harto, pero no es suficiente porque siempre va la necesidad. Es que eso es la comunidad educativa. Después la Casa del Niño aborda otros temas. La comunidad educativa, de alguna otra manera, son todos los niños que están involucrados por el tema, no solamente la alimentación, sino también por la educación, pero después hay otras problemáticas. Yo creo que una iglesia que no desarrolle su veña social es una iglesia que, no digo está destinada al fracaso porque es muy duro decir eso, pero viendo la problemática y el contexto sociocultural en la cual se va multiplicando, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, si no nos abrimos al trabajo del desarrollo de las adicciones, violencia de género, refugiados en cuanto al tema de, no solamente a veces tengo un extranjero, sino nosotros tenemos familias refugiados por mujeres que sufren violencia y entonces todo eso cada día nos empuja mucho más a prepararnos para eso. La adicción es un tema que hoy está naturalizado, entonces la iglesia necesita desarrollar eso. Sí. Además que comienza muy niño. No. Pero el tema es que está criminalizado la adicción cuando vos lo ves solamente a raíz de la parte, sí, de la sustancia, el alcohol, el narcótico, pero hay un montón de tipos de adicciones. El otro día hablaba con una persona y me decía, voy por mi 3ª carrera universitaria. Y yo por dentro decía, ¿qué esconde esta persona? ¿Qué está anestesiando? Hay adicciones al trabajo, hay gente que se va de trabajando y busca trabajar, hay gente que es adicta al consumo, está continuamente anestesiando compro esto, compro lo otro, con las redes sociales. Entonces tenemos que abordar eso. Los celulares, la mayor adicción, los niños hoy no duermen, los adolescentes no duermen, están todo el día con los celulares. Tremendo. Hay hartas áreas donde podemos abarcar y que necesitamos. Y como tú decías,
la iglesia, cómo la iglesia se involucra, no solo tu iglesia, sino que la iglesia en general se involucra, cuánto nos falta por alcanzar y llegar a estos medios tan importantes que tú dices. Hay una cita que está en Primera de Crónicas, capítulo 11, en la cual David dice una frase que a mí me ha marcado: alguien me dará de beber del pozo de agua que está en medio del campamento del enemigo. Y hay alguien que irrumpe en medio del campamento y le trae esa agua. Y David dice: ¿cómo hiciste esta locura? Yo creo que nosotros somos especialistas en trazar nuestros deseos delante de Dios. Pero alguien es que está escuchando el deseo de Dios. Alguien está escuchando lo que Él está hablando en este tiempo. Porque a veces nosotros hemos aprendido el tema de comunicar verdades eternas, pero siempre giran en torno a lo mismo. Y prestarle el oído a Dios es que te meta en problemas. Porque, a ver, yo lo digo, yo estudié una licenciatura en teología no solamente para titularme y tener un diploma colgado ahí, sino para el hecho de ser el mejor orador, tener una linda narrativa, tener fundamento en lo que digo. Y literalmente, no sé si lo dije acá o lo dije fuera, Dios me rompió todos los planes y todo eso lo estimo por basura. Es decir, es una buena idea, está buenísimo. Pero cuando yo le decidí prestar mi oído al Señor, que eso está en el libro Arte de Religión, y creo que es eso: Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo le dijo: ¿qué quieres que haga? Bueno, preguntarle qué quieres que haga quizás es salir de tu zona de confort, porque para mí es más lindo ponerme un lindo perfume, una camisita, un traje, y mantenerme dentro de ese hábito y dentro de ese ambiente que me es familiar, que me es fácil. Yo sé pararme frente al público, sé cómo comunicar, tengo una linda oratoria, pero bueno, Dios me llevó al barro. Tremendo. Tenemos que entonces escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Te escuchaba y eso es, o sea, finalmente nos falta escuchar la voz de Dios, y yo creo que el Señor nos está llevando a un tiempo donde estamos viendo cómo la necesidad tiene que ser más visible para nosotros, porque a veces vemos y es tan natural, que pareciera que seguimos adelante, pero cuántas veces Dios nos dice: oye, quiero que mires con atención, pero no solo para mirar y llenar información en tu cabeza, sino para ejercer lo que Él te ha llamado a hacer. Así que tremendo es así, el desafío. Y te agrego algo: el culto no termina cuando el pastor dice amén. Cuando el pastor dice amén, recién comienza el culto. Claro, porque tenemos que ser luz del mundo saliendo de la iglesia. Llegando a la iglesia somos como preparados para poder enfrentar la realidad del mundo. Recién está empezando el culto. Tremendo. Y vamos a cambiar un poquito de tema porque siempre está ligado. Yo creo que, bueno, tu vida está totalmente, son hartas aristas, pero siempre está ligada una a la otra. Y hablábamos primero, tienes esta área social muy fuerte, que es lo que te llama, es lo que te mueve, es lo que te da vida finalmente. Pero también está esta otra área donde el Señor te ha hablado profundamente en escribir y poner, y creo que hoy día Dios está levantando una generación, porque no eres el único autor que he conocido, he tenido la oportunidad este año de hablar, sino que Dios está levantando una generación de hombres que está plasmando para heredar y para transmitir verdades eternas, y Dios te ha usado también para eso, para dejar un legado escrito. Porque estás dejando evidentemente un legado en la sociedad tremendo, pero llevarlo, plasmar, es otra cosa. ¿Cómo ha sido esta experiencia siendo autor? Me emociona y... Si hay algo que he aprendido a soltar es el control, cosa que me cuesta tanto. Alguien tan proactivo además. Sí, porque a veces predicamos el evangelio de la inmediatez. Y he descubierto en las palabras de Pablo cuando dice: Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Cristo. Los resultados no son para mí, son para el reino. Entonces, en la era de la inmediatez, de los trastornos de ansiedad,
he descubierto que yo soy un pequeño eslabón en esta gran cadena llamada el reino, que todo comienza con Dios y termina con Él. Entonces, eso que vos dijiste, las obras tienen mayor valor post-mortem. Cuando el autor desaparece, las obras recobran. De hecho, fíjate que hasta el más malo del barrio, cuando muere, dice, era un buen vecino. Claro. Nosotros somos el resultado de generaciones que nos precedieron. Es verdad. Dejaron huellas. Lo triste es que todavía nosotros seguimos admirando a las generaciones pasadas y no sé si trazamos con la intencionalidad que ellos vivieron, con la radicalización que ellos tomaron, el desafío de lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que concierne a mi vida, yo sé que quizás es la única oportunidad de tocar a una persona, de escribir un párrafo en un libro, lo hago con una intencionalidad que tan solo a 1, 2, 3, miles, no me importa, porque los resultados no son para mí, poder dejar marcas, que alguien algún día pueda decir, me siento comprendido. De hecho, eso ha sido la mayor gratificación. El libro Harto de Religión es un libro que es mi propia experiencia de mi trato de Dios conmigo, porque como yo te decía recién, para mí era mucho más fácil el evangelio de esa estructura que a mí me daba seguridad, y Dios me rompió todos los esquemas, y me hizo enojar conmigo mismo, me hizo enojar con las formas, y me llevó al barro literalmente, pero encontrar la devolución de un montón de personas que me digan, Emma, me sentía incomprendido, pero encontré que no soy el único. Y es verdad que el libro Arte o Religión es un título que suena muy feo, pero yo te puedo asegurar que aquel que lo lea va a ver una línea del Espíritu Santo, porque empieza en un tono muy, muy desafiante, muy confrontativo, pero te lleva por un camino donde el Espíritu Santo te va marcando y te va dando cuenta que el problema no es ni la institución, ni la tradición, el problema es el ego, quién está en el control. Y bueno, he tenido la posibilidad de poder plasmar mis experiencias, mis aventuras en hojas, que bueno, que hoy tienen forma de libro, pero me gusta escribir. Creo que es un tremendo legado dejar un libro. Es un desafío. Yo he visto a mi esposo que terminó su segundo libro y leía en las páginas estos días, repasaba, yo ya lo había leído la primera vez y ahora estaba vuelta, y como el corazón, el deseo de que alguien sea bendecido, el que alguien aprenda, el que alguien a lo mejor no cometa los mismos errores que tú, a lo mejor sea sanado como tú hubieras querido ser contenido, ¿me entiendes? Es tremenda esa ímpetu que un escritor hace. Es que yo creo que cuando uno puede comprender que aquellas cosas que quizás uno vivenció o experimentó, la ves desde el lado de la sanidad, del perdón, son herramientas. Yo siempre digo lo mismo, que nadie mejor que ha estado en un pozo para ayudar a otro a salir de él. Entonces, quizás aquellas cosas que vos creías que te vinieron para matar, son tu graduación para saber ayudar a otro. Y nadie se tiene que llevar a la tumba el potencial que Dios ha puesto. Entonces, creo que es el depósito más grande de riqueza. Un montón de gente que por temor o por no sé qué no pudo canalizar, y yo dije, no, ¿entendés? Vamos con todo y ahí voy. ¿Cómo ha ido cambiando la temática desde tu primer libro al que vamos a hablar hoy, que es revolucionario? Es revolucionario. ¿Cómo ha ido? Obviamente las temáticas son diferentes, Claro. Pero eres el mismo autor, entonces tienen tu sello, tu vivencia. ¿Cómo ha ido cambiando a llegar a esta experiencia del último libro que Yo tengo vamos a dos hablar? hijos. Donatella, la más chica, 17, Gianluca, 23. Soy el mismo papá, pero no soy el mismo papá. Claro. A cada uno lo he criado en etapas diferentes. Eso es un poco la forma en que podés interpretar o comprender mi vida como escritor. En el año 2009, hace 16 años atrás, yo tenía 35 años y desde muy niño había entendido que el desafío no era cuánto yo podía conquistar en la vida, sino cuánto Cristo podía conquistarme a mí. Y ahí es donde empecé bueno, ahí concluí. En el 2009 salió el libro Instinto de Conquista, donde
tomé ciertas experiencias de autores de la Biblia, en la cual me inspiraron y me hicieron ver la forma en cómo Dios fue trabajando en su carácter, moldeando su carácter para llegar a cumplir aquellas cosas que Dios tenía. Hay un capítulo en el Instinto de Conquista que dice, murió a los 20, lo enterraron a los 80. Sobre aquellas personas que a veces solo quedan sobreviviendo. Es como aquellas personas que van a la iglesia, pero su corazón... y ese fue el primero, y ha sido un libro que todavía sigo teniendo las repercusiones de eso. Y bueno, pero después yo fui madurando, no porque haya sido mi madurez, porque con 35 años yo era padre, responsable, proveedor para mi casa, pastoreaba, pero la vida te va llevando a más conciencia, a otra comprensión, a transitarla desde otro lugar. Y bueno, después vino ahí Harto Religión. Harto Religión fue después de un evento en el 2013, un evento, casi 3.000 jóvenes, un evento que organicé con el pastor Ale Gómez, un pastor de jóvenes muy reconocido en la Argentina. Yo me sentía exitoso, porque el evento había nacido de mí y el pastor me dijo, yo te apoyo, acompaño, y en la medida que iban ingresando más los jóvenes, mi ego se iba inflando, y terminó el evento, todos contentos, y uno no suele dormir el día previo por la ansiedad, porque yo no pude dormir el día después, porque el Señor me dijo, no es esto lo que quiero, no es esto lo que quiero, la iglesia va por otro lado, y ahí empezó de alguna otra manera el Espíritu Santo a confrontar un montón de cosas en las cuales muchas veces están estandarizadas en la iglesia, en la cual a veces parece más una industria que el mover del Espíritu Santo, donde todo cristianismo comienza con un movimiento, pero la institución mata el movimiento y no toques nada, si así vamos bien. Pero ahí donde Dios me empezó a confrontar y de un día para otro, sumado a la experiencia de que esos niños que empezaron a venir a nuestra congregación, me llevó a plasmar todo eso durante 6 meses, todas las madrugadas, de esa noche en adelante, los 6 meses siguientes no me dejó dormir, y todo eso lo volqué en un cuaderno sin saber que era un libro, un cuaderno. Mi esposa me decía, dormite, y el Señor me despertaba todos los días a las 2 de la mañana, de las 2 hasta las 5 de la mañana, durante 6 meses, yo escribiendo ese cuaderno. Llega para el tiempo más o menos de las fiestas y un llamado con un periodista y pastor muy reconocido en la Argentina, se llama Marcelo Lafitte, fue director de un diario cristiano muy conocido llamado El Diario El Puente. Llamada, Emma, ¿en qué andás? Yo cuando salió el primer libro, Instinto de Conquista, salió promocionado y escribí unos artículos para ese periódico. ¿Escribiste algo más, Emma? No. Ah, sí, escribí algo. ¿Qué escribiste? No, como un diario íntimo. Y me dice, bueno, pásamelo, lo leo. Bueno, te lo paso. Me dice, no te aseguro nada, pero si a mí me gusta escribir, aparte me gusta tu temática. Bueno, se lo paso. Eso se lo pasé un jueves, el viernes como a las 9 de la mañana me está llamando. Me dice, Manuel, ¿de dónde sacaste esto? Esto lo tenés que publicar, esto tiene que ser un libro. Y él es el que hace el prólogo del libro Arte de Religión, en la cual tiene unas palabras muy sentidas, muy emotivas para mí. Y ahí salió. Ese libro no terminó ahí, fue la continuidad Cristianismo Inteligente, donde la temática es, la visual de la portada es un celular, y yo comparo la iglesia como un celular con un montón de aplicaciones, pero el celular está llena de aplicaciones, llena de ministerio, pero sin batería y sin señal. Y así está la iglesia, llena de ministerio, sin batería, sin energía y sin señal. Y en la cual siento que el Espíritu Santo me lleva a revisar un montón de formas, el modo operandi de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el fin? Nadie se pregunta, ¿esto es productivo? ¿Esto no es productivo? Parece profético, pero ese libro se anticipa a lo de la pandemia sin saber lo que era la pandemia. El capítulo se llama Abierto solo los domingos. Y eso en tiempo de pandemia fue un boom, porque la gente decía, ¿cómo hacemos iglesia? Claro, sí. Y bueno, después, en medio de todo ese fragor, escribo Cristianismo Épico, donde me lleva a confrontar la iglesia y en la forma en cómo trataba los ciertos dilemas sociales, el tema de
el aborto, el feminismo, el ataque de pánico, los trastornos de ansiedad. Y bueno, sale Cristianismo Épico. Bueno, y el último es el que no sé si querés hablar, lo querés presentar. Sí, lo va a presentar, sí. Sí, el último. Aquí solamente tú puedes hacer este tipo de libros. ¿Querés que lo diga yo? Así sí, no queda... sí, es verdad, sí, ya. El libro se llama el libro se llama Hago caca y vuelvo. Es un nombre bastante curioso, ¿ah? Bastante curioso. Pero tiene un sentido personal también bien importante, y también de ahí sale el estándar y ahí salen hartas cosas, así que explícanos por favor este título. Bueno, este libro primero es el experimento de mi trabajo social, no solamente en el desarrollo con niñez vulnerada, sino también con adictos, problemas con trastorno de ansiedad, ataque de pánico. De hecho, ejercí una capellanía en una fundación muy reconocida en la Argentina, acompañando a gente con trastorno de salud mental, un tema que a veces la iglesia no sabe cómo abordarla, no tiene herramientas, y hay que preparar profesionales para eso, como el tema de los autismos. A veces de repente uno va a la iglesia y un sordo puede venir a escuchar la palabra de Dios. Wow. Un autista, no, porque sáquenlo, griten. Bueno, tenemos que prepararnos para todo eso. Entonces, desde mi desarrollo en esos ámbitos, son 23 experimentos, que son 23 capítulos abordando eso, sumado que la iniciativa nace de mi propia discapacidad. Uh-huh. Yo tengo una enfermedad llamada colitis ulcerosa. Durante los primeros 2 años no dieron con el diagnóstico, me trataban de cualquier cosa, hasta me diagnosticaron cáncer. Los primeros 8 meses yo bajo 10 kilos. Te imaginas 10 kilos menos, era un ser meramente espiritual, porque no tenía nada de carne. Claro. Y esa enfermedad se dispara a raíz de un hecho delictivo, 4 delincuentes dentro de mi casa, una entradera, como se solía decir, amenazando. Mi esposa la llevan a la pieza queriendo violar. Mi esposa ni sabía lo que me habían dicho a mi hijo un arma en la cabeza, dame el dinero. Se me prendieron fuego los intestinos. Entonces, desde mi problemática, aunque es una discapacidad invisible, puedo conectar con un montón de discapacidades invisibles. Porque hay una necesidad de poner en palabras un montón de cosas que la gente... No, el adicto, el drogadicto. El adicto es el que no dice. Entonces, saber conectar desde tu propia vulnerabilidad, como dije recién, solo aquel que está en un pozo sabe cómo, ¿no? Es como aquel que tiene olor a pata, sabe identificarlo en los demás. Y eso me ayudó a canalizar y conectar. Y sé que va a ser un libro que va a llegar a personas hablando de verdades eternas, que quizás nunca entrarían en los ámbitos que nosotros frecuentamos. Y esa es la intención de este libro, de conectar con gente y de hablarle de un Dios que quizás no lo va a encontrar dentro de un ambiente de adoración, dentro de una liturgia o una ceremonia evangélica, pero Dios le va a hablar a través de este libro. Amén. Amén. Levantamos la ofrenda, puesto. ¿Por qué la frase hago caca y vuelvo? Sí. Explícanos, por favor, la frase para que todos conectemos contigo. Bueno, el tema de la frase hago caca y vuelvo tiene que ver con que los primeros 2 años yo no podía contenerme. Y como no había una medicina que me pudiera ayudar, yo me hacía caca en todos lados. De hecho, me rehusaba usar pañales, porque era como una forma de darme por vencido, pero yo andaba, todos me decían, ¿por qué todo el día la mochila? Porque me llevaba mudas de ropa. Yo continuamente me tenía que cambiar 2 o 3 veces por día. Me hacía encima. Es una enfermedad antisocial, te tiene todo el día encerrado. Estuve a punto de transfusión, no tenía calorías en mi cuerpo. Mi esposa en las noches me agarraban convulsiones, me tenía que tapar en pleno verano con 2 o 3 frazadas. Mi hija era chiquita, tenía meses cuando pasó este episodio, y ella andaba, en el tiempo que dejaban los pañales, andaba con una pelela, no sé si conocen las pelelas. Sí. Y yo a veces íbamos viajando y mis hijos eran chiquitos, y para no ensuciar más ropa me ponía una pelela, mis hijos se reían, pero lo habían naturalizado y nos reíamos todos, pero yo lloraba. Entonces la frase hago caca y vuelvo es una frase que recuerda mi etapa, pero ya no con dolor, sino la recuerda como un disparador para hoy saber conectar con muchas personas que tienen esa discapacidad y quizás están sufriendo, pero hay esperanza. Eso va a ser tu herramienta para ayudar a otros. Wow. Tremendo. Yo me comprometo, lo voy a leer, porque me llama la atención. Nos leíste el final del párrafo ahí. Mucha sanidad, mucho de Dios metido en tu historia, porque sin duda eso es lo que Dios quiere con nosotros, por restaurarnos con propósito. Sí, es que la sanidad de nuestra vida no está en el futuro, está en nuestro pasado, en nuestro niño desmejorado. El adulto es un niño desmejorado.
y hay harto porque Dios quiere sanarnos para atrás para poder funcionar para adelante. Jesús mismo dijo, dejad a los niños, vengan a mí. No está hablando de los niños, está hablando de nosotros. Hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ahí está el mensaje. Bueno, tenemos mucho que hablar. Gracias por este tiempo, ha sido intenso. Gracias porque resumiste tu historia, tu propósito, cómo entender que has sido sensible a la voz de Dios. Yo sé que no siempre es comprendido, sobre todo en nuestras culturas. Claro, somos culturas distintas, en Chile somos No, pero ni aún en más, Argentina, ¿no? claro, En Argentina yo me he sentido censurado porque sé que soy... Y eso que eres argentino, ¿no? En Chile a lo mejor hubiese sido más duro. No, pero yo me he sentido censurado, a mí me bajaron del sistema. Puede ser que quizás por mi verborragia, por mi intencionalidad, por mi forma de ser, pero cuando uno está apasionado y sabe que Dios está... yo creo, no me creo más que nadie, ni mucho menos, ni nadie me interpreta así, pero a veces los pioneros pagan precios. Sí, precios altos. Así que me alegro de que hayas podido estar con nosotros. De verdad ha sido una conversación edificante. Vamos a seguir orando por ti y por tu ministerio. Gracias. Por esa tremenda mujer que te acompaña. Que es una víctima. Que hoy día está descansando, dijiste. Está descansando de mí. Así que le mandamos un abrazo también, porque las redes sociales nos unen. Así que le mando un abrazo también a tu familia. Gracias por compartir este tiempo con nosotros de tu experiencia. Y por favor, unas últimas palabras, algún mensaje que nos puedas dejar como iglesia en pos de todo lo que hemos conversado, para poder finalizar también. Vos que me estás escuchando ahí, te voy a contar una anécdota que me dijo mi hijo hace 2 semanas. Una mañana antes de salir a trabajar, yo también, estábamos desayunando juntos y me dice, papá, hace unos días que siento que Dios no me habla. ¿Qué puedes decirme? Y le dije, ¿sabes qué? Quizás Dios no te habla porque la última vez que te habló, todavía no obedeciste a su voz. Mamá, papá son personas de una sola palabra. Y a veces dice, una sola vez digo, ¿no lo haces? Bueno, hay mucha gente que está postergando lo que Dios le dijo, simplemente porque no ha decidido morir a sus argumentos, al entendimiento. Hay gente que dice que siento, no siento. El evangelio no es sentir, no son emociones. El salmista dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay que sujetar el alma. Entonces, si Dios te habló algo, sé obediente, porque seguramente no te va a volver a hablar. Uy, siento como que eso me duele. Me dolió a mí. Sí, que Dios no nos va a volver a hablar. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Gracias por esa... Pero te va a volver a decir lo mismo. Sí, porque Dios no cambia. Porque lo que es de Dios está acá, y vos lo querés sacar y está acá, y lo querés sacar y está acá. Y Él va a insistir contigo. Y va a seguir insistiendo, y va a seguir insistiendo. Wow, qué tremendo. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias también a todos los que estuvieron conectados en vivo ahí. Un saludo a todos también. Y gracias a la iglesia que hoy se va a conectar a través de las redes sociales de Templo Chile a escuchar y a vivir junto a nosotros esta tremenda conversación con nuestro amigo Emanuel Picones desde Argentina. Así que no te lo pierdas, sé parte de esto y conéctate cada semana con nosotros cada martes a las 6:30 de la tarde en nuestro podcast Escuchando su Voz desde acá de Templo Chile. Así que te mandamos un abrazo grande, gracias por estar conectado. Chao, chao.